pero vamos a empezar a hacer un resumen del contenido del fascismo. Entonces, bienvenidos a todos, a todas. Qué alegre volverlos a ver un domingo más. Bienvenido, Miguelito. Buenos días, compañeros. Ahí sí. Ajá. No sé si alguno de los que están acá podría recordar dónde nos quedamos, ¿no? Bueno, si no tienen alguna intervención previa que yo termine de dar ahí algunas de las conclusiones en las que estuvimos con los que quedamos aquí con los compañeros que estuvimos la semana pasada, y si no, pues continuamos, ¿verdad? Solamente haciendo un recordatorio, ¿verdad? Es para lo cual nos serviría bastante la cita de Dimitrov, Jorge Dimitrov, quien dice que el fascismo actúa al servicio de los intereses imperialistas más agresivos, pero ante las masas se presenta bajo la máscara de defensor de la nación ultrajada y apela al sentimiento nacional herido. Esto, compañeros, nos da bastante para reflexionar, ¿verdad?, en cuanto a lo que es la esencia del fascismo, ¿verdad?, que es como lo habíamos dicho en la ocasión anterior, ¿verdad?, es una forma de ejercer cierto tipo de poder, ¿verdad? Un poder reaccionario de las masas, ¿verdad?, en contra de el proletariado, en contra de los intereses de la clase obrera, para realzar sobre todo otros intereses más que apelan más a la cuestión subjetiva, a la emocionalidad, a otro tipo de aspectos de carácter superestructural, ¿verdad?, a nivel ideológico, como lo es la noción de nación, de nacionalismo, lo que ya decíamos en la ocasión anterior, ¿verdad?, el chauvinismo, que es simplemente una especie de nacionalismo llevado hacia una expresión más, digamos, radical, más exacerbada, exagerada, ¿no? Y, por ejemplo, con los compañeros que nos acompañaban acá en la ocasión anterior, pues hacíamos la similitud de cómo es que el fascismo también ahora encuentra nuevos campos, ¿verdad?, para introducirse dentro de la vida política, dentro de la vida cotidiana, de la realidad contemporánea, ¿verdad? Por ejemplo, nos damos cuenta que ahora, desde que ingresó el Seminario de Integración Nacional Guatemalteca a Guatemala, se viene discutiendo mucho acerca de la cuestión del racismo, de la cuestión del género, de la cuestión étnica y el ecologismo y subsiguientes con consecuencias de este discurso, ¿no? Como podría ser la cuestión del discurso identitario, ¿verdad?, que sobre todo en América Latina se implanta desde los años 90 con mucha mayor fuerza, ¿no?, desplazando el discurso clasista, el discurso político de reivindicaciones de la clase obrera, y se suplanta, ¿no? O sea, se vacía el contenido político de la lucha proletaria, de la lucha estudiantil, de la lucha de los pueblos, de los campesinos, por ejemplo, ¿no?, que es
el término que más se escuchaba antes de los 90, ¿no? Ya la cuestión de los pueblos originarios y de las diferentes etnias, pues ya es un discurso que toma fuerza posteriormente a los años 90, ¿no? Con la implementación, como decimos, ya de las políticas de la identidad, que vienen sobre todo acompañando lo que se denominó desde Washington el ajuste estructural, el reajuste estructural, que son políticas económicas que van encaminadas a ejercer un dominio imperialista por parte de los Estados Unidos a estas regiones, ¿no? Y, digamos, esto lo podemos encontrar también de una manera muy acertada, muy aproximada en los trabajos de Togliatti, ¿no? Las lecciones sobre el fascismo. Ahí él empieza a hacer las advertencias de cómo es que el fascismo va implantándose dentro de la vida cotidiana en nuestras vidas, ¿no? Ya como a nivel de seres humanos que somos, ¿no? Y pues así de esta forma, entonces a nivel ideológico, pues este discurso proidentitario exalta algunos valores, por ejemplo, algunas ideas que se tienen sobre los pueblos originarios, sobre la cuestión de la identidad, el papel, digamos, de sometimiento de la mujer, el papel de exclusión que han tenido las víctimas del sistema imperialista, del capitalismo, como por ejemplo las minorías étnicas, las minorías de la diversidad sexual, que de hace un tiempo acá, pues al parecer no son tanto minorías, ¿no? Sino que ya es prácticamente la regla, ¿no? Lo que ve en la calle. Entonces, digamos, este discurso de las políticas de identidad, pues se va radicalizando mucho más, ¿no? O sea, exigen en algunos momentos, pues, tolerancia al otro y la cuestión de la otredad y etcétera, ¿no? Y se exalta, digamos, se exagera en cuanto a la cuestión de la importancia que tienen todas esas reivindicaciones a un nivel político, ¿no? Que es realmente lo que hacen estos grupos minoritarios para ganar un espacio dentro del sistema capitalista, ¿no? Dentro de la cuestión de la nación soberana, dentro de un marco jurídico burgués, se lucha por conquistar alguna cuota de poder que los mantenga dentro o sea, que les incluya dentro del modo de producción predominante, que es el imperialismo. Y para esto se usan las expresiones más agresivas, también con un discurso que trae una connotación de superioridad, porque si nos damos cuenta, lo que promueven estas agencias pagadas por el imperialismo norteamericano, pues, veas el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, pues es un discurso que viene permeado por un contenido casi, bueno, podemos decir reaccionario, ¿no? Porque lo que pretenden es integrarse a este modelo de producción, a esta globalización que viene promoviendo esta agenda imperialista para introducirse más al interior de las sociedades dominadas, ¿no? Y podríamos recordar algunos de los trabajos de un
uno de los más grandes exponentes del neoliberalismo, que es Michel Foucault. Yo de acuerdo que no estoy con él, pero ya hacía algunas advertencias, ¿no? Todos traemos algo de fascismo en la cabeza, ¿no? Y es de ese fascismo que nosotros tenemos en el cerebro, pues que se aprovecha este discurso de la globalización, ¿verdad? Con las políticas de identidad y lo que permite que existan ciertas radicalizaciones de ciertos grupos, ¿no? Que no pretenden, entiéndase bien, transformar la realidad del modo de producción, sino pretenden simplemente llegar a la transgresión, que la transgresión y la transformación son dos conceptos totalmente distintos. La transformación requiere hacer la revolución, transformar un modo de producción injusto por otro que se aproxime más a la justicia social y que vaya encaminado a la construcción de comunismo. Pero la transgresión es totalmente lo contrario, ¿no? Pues son pequeños momentos de violencia, pequeños momentos de violencia latente, ¿no? Digamos, alguien se desnuda y sale a la calle, pues eso es una transgresión a la moral burguesa, etcétera, conservadora, pero realmente con eso no transformamos para nada la realidad, ¿no? Que, por ejemplo, los compañeros que reivindican un discurso etnicista, pues se retoman la idea de los antropólogos norteamericanos de las cuestiones de las comunidades cerradas, ¿no? Y pues se vuelven al conservadurismo, un conservadurismo que les hace pensar que son la raza pura y superior y que su lengua es la que debe predominar sus relaciones sociales, económicas, etcétera. Y es esto lo que entonces ellos creen que es lo que les da una cierta transgresión al modelo económico globalizador, etcétera, etcétera. Pero realmente en la práctica no estamos cambiando nada, no estamos transformando un modo de producción, sino que se apela a la integración, como ya lo hemos dicho, a este modo de producción capitalista y a ganar un cierto espacio dentro del marco jurídico burgués para tener algunas conquistas políticas, ¿no? Siempre y cuando no se apele a la transformación revolucionaria de la sociedad. O sea, la libertad que se consigue, por ejemplo, con la lucha del sufragio femenino, pues queda ahí, ¿no? Y sobre todo en el voto, en el sufragio, a pesar de algunos debates que existieron dentro de ese mismo de esas reivindicaciones de las feministas en América, donde las posiciones marxistas pues, pedían también luchar por algo que fuera más allá del sufragio, pues queda ahí, ¿no? El sistema burgués siempre pues incluye lo que es conveniente, media vez no transgreda, no transforme la esencia del modo de producción, ¿no? Y se quede dentro del marco político, ¿no? O sea, eso es en parte lo que, bueno, tiene algo que ver con el fascismo, ¿no? De la cuestión del poder, que se apela más que todo al poder político y no a la cuestión económica, a la cuestión ideológica, que son campos de batalla a los que también tenemos que entrar. Entonces, sería eso prácticamente una pequeña conclusión, ¿verdad? Cómo es que
retomando la historia, el origen del fascismo, el origen de la etimológico de la palabra fascismo, hacemos un recorrido por la historia también de ya el fascismo denominado como tal, y posteriormente hicimos algunas analogías históricas, donde ya desde mucho antes de la creación del fascismo, pues empiezan a verse, como lo dijo el compañero Arrecis de Metiendo el Calle, tipologías, ¿no? Tipologías del fascismo, tipologías previas a la constitución del fascismo como ideología, como regímenes totalitarios, y ya por último damos este tipo de conclusiones. Se armó aquí un pequeño debate que no podría yo ser capaz de recitar el día de hoy, pero que la cuestión con las conclusiones podrían ser estas, ¿no? O sea, tenemos que ser capaces de, estudiando ya la cuestión histórica del fascismo, ver y estudiar cómo es que en la realidad actual se está configurando nuevamente tipo el fascismo, ¿no? Que tiene diversas tipologías y está insertado en toda la cuestión de las luchas por las identidades, en los movimientos sociales también, ¿no? Y cómo es que a pesar de exigir tanta tolerancia, a pesar de ser movimientos que buscan cierto tipo de justicia o apelan al poder, a la dominación capitalista, pero realmente no pelean por transformarla, sino solamente por llegar a transgredirla. Y nos damos cuenta que hay muchas exigencias a nivel cultural en cuanto a una cuestión moralista, una cuestión que tiene que ver más apelando al sentimentalismo, a la emoción, pero se sigue votando por posiciones de extrema derecha. Se sigue apelando a gobiernos de derecha en toda América. Bueno, no solo en América, ¿no? Sino en Europa y prácticamente todo el mundo. Y nos damos cuenta que estos regímenes pues se siguen implementando de esta manera, y que realmente el tipo de discursos que se basan en el victimismo, en la exaltación de la pureza racial de los pueblos indígenas, en la superioridad de la mujer sobre el hombre, en la superioridad del movimiento de los transexuales sobre la cuestión heterosexual, etcétera, pues es realmente, en algunos casos, llega a imponerse como un cierto tipo de superioridad moral, podríamos decir, ¿no? Pero no apelan a cuestiones económicas, sino que apelan a cuestiones emocionales, a cuestiones subjetivas. Y si recordamos la clase anterior, pues a eso es a lo que apela realmente el marxismo. Con un discurso demagogo, lo que pretende tocar es la emotividad de las personas, para hacerlas actuar de acuerdo a la emoción y totalmente en contra de la razón. Eso es entonces prácticamente lo que tenemos como algunas de las conclusiones a las que pudimos llegar en la ocasión anterior. Y no sé si tenemos ahí algún otro comentario. La socialdemocracia podría ser como parte del fascismo, en el fascismo, ya que estabas como hablando de cómo utilizan el
discurso de protección a las personas vulneradas, etcétera, pero en realidad no, o sea, al final termina siendo, digamos, ese tipo de situaciones como muy salvajes, que decías, como muy agresoras. Sí, digamos, en la cuestión de la socialdemocracia, pues está demostrada está demostrado que su papel dentro del movimiento socialista, dentro del movimiento social, pues es un papel de traición a los intereses de la clase obrera. Por ejemplo, Yo leí, no sé quién lo dice, pero leí que decía que la socialdemocracia era el ala solapada del fascismo. exacto, así, ahora no recuerdo exactamente esa cita, no recuerdo de quién es, pero sí se ha dicho que la socialdemocracia es el ala izquierda del fascismo, es el brazo izquierdo del fascismo. Entonces, se introduce, digamos, con ese papel de protector de las víctimas, ¿no? de una cuestión muy paternalista, en la cual se invita solamente a luchar por un espacio, digamos, donde se pueda convivir lo público, lo privado, y sobre todo formar países que tengan, digamos, cierta colaboración entre la patronal y la clase trabajadora, pero que siempre va a ir en beneficio del capitalismo, haciendo reformas graduales, ¿no? Es a lo que apelan, digamos, los movimientos sociales contemporáneos, que es al reformismo y no realmente a la transformación revolucionaria de la sociedad, ¿no? Ese es uno de los papeles de la socialdemocracia, y claro que en la actualidad pues está totalmente correspondido con este tipo de contenido ideológico de todas estas tipologías del fascismo que permean dentro de los movimientos sociales, ¿no? Y cómo combatir el fascismo hoy en día, porque ahora las nuevas generaciones, los jóvenes, los niños, están formando esas ideas de género, victimismo, de todo eso. Sí, pues, digamos, una de las cuestiones que podríamos decir en este caso, pues, es continuar con la lucha a nivel ideológico también, ¿no? Es importante tener una formación eh, real, una formación dentro de los planteamientos de la teoría marxista, dentro de la teoría revolucionaria, ¿no? Para no caer fácilmente en este tipo de discursos que predominan hoy en día, ¿no? Que realmente es una cuestión difícil, ¿no? Si nos damos cuenta, los grandes medios masivos de difusión de la propaganda, este es otro de los contenidos importantes también del fascismo, ¿no? En aquel momento, recuerdes el papel que jugó Joseph Goebbels, ¿no? Dentro de la propaganda del fascismo nazi. ¿Cómo es que también el capitalismo ha retomado este tipo de herramientas del fascismo? Recordemos el papel de Edward Bernays, que fue uno de los principales propagandistas de la United Fruit Company de Guatemala, y que también anteriormente al papel fundamental que ejerció con este tipo de propaganda en nuestro país, pues ya había logrado que la mujer empezara a fumar, ¿no? O sea, a consumir ese producto que anteriormente se consideraba solo para hombres, que denotaba una cierta hombría de la propaganda que se hacía, ¿no? Pero se transforma con esta propaganda y hace que las mujeres sean
parte del mercado del tabaco. Entonces, digamos, hoy en día podemos ver que el reggaetón pues está dando un cierto tipo de discurso reivindicador, liberador, y algunos dicen hasta revolucionario, ¿no? Sí, y que de la liberación de la mujer, y por ejemplo Bad Bunny viene y se viste de transexual, eh, y entonces es un Es una es cosa extraña. la gente dice que eso es un acto muy revolucionario, ¿no? Lo que está haciendo es quizá transgredir ese supuesto conservadurismo de la sociedad capitalista, pero realmente lo que está detrás es la agenda globalizadora del neoliberalismo, ¿no? Que trae a poner de moda todo este tipo de, de identidades. Entonces, ahora sí, claro, han de existir casos reales de personas que se perciben con otro tipo manejan otro tipo de sexualidad de forma natural, o quizá por violencia, etcétera, ¿no? Pero son otros casos, ¿no? Y ahora lo que sucede, digamos, haciendo la analogía de la clase anterior, por ejemplo, en el momento en el que surge el fascismo, era algo visto como algo bueno, ¿no? Porque era el movimiento más novedoso, era lo nuevo, ¿no? En contra de la izquierda y las derechas tradicionales de ese momento, era algo que se planteaba como superior, como una nueva vía y algo bueno, ¿no? Ser fascista era algo bueno y de moda, ¿no? En ese entonces. Y ahora sí nos damos cuenta de entre los círculos de las juventudes de ahora, ¿no? Pues está muy de moda y es muy bueno transgredir. Está de moda ser de la diversidad o ser un indígena con identidad étnica, pero no, digamos, a la hora de escuchar algunos discursos de todas estas personas, pues nos damos cuenta que la mayoría apelan consciente o inconscientemente al liberalismo. Nos damos cuenta dentro de los círculos de feministas, pues la mayoría lo que quieren es abordar el feminismo desde ese planteamiento de derecho, que es la cuestión de llegar a una posición superior dentro de la empresa capitalista que las haga ser las jefas, tal o cual, y ascender a nivel socioeconómico para no depender de un hombre, por ejemplo. Ese es uno de los planteamientos del feminismo liberal, que leyendo a algunas cositas de Cruzcar que nos ha sugerido Mari, pues nos damos cuenta que según Cruzcar dice que no hay otro tipo de feminismo, que todo feminismo, aunque se reivindique marxista, pues no deja de ser liberal. Y, y así podríamos continuar con diferentes casos por ejemplo, y también, bueno, podríamos decir que todo esto también tiene que ver en el papel que está jugando la propaganda imperialista y cómo es que llega a introducirse dentro de la vida cotidiana de todos los seres humanos que vivimos en esta sociedad contemporánea, ¿no? Entonces aquí lo que debemos hacer es combatir esta propaganda, pero no combatirla a la misma manera como lo hace el fascismo, ¿no? Nosotros no podemos llegar a combatir el fascismo, la demagogia del fascismo, con más demagogia, porque hay alguna cuestión que se discutía y ahora se sigue discutiendo,
Y es necesario también que se continúe con la discusión sobre la verdad, el discurso de la verdad relativa y la verdad absoluta, ¿no? El planteamiento contemporáneo en cuanto a la verdad es que toda verdad es relativa, ¿no? El discurso que le dicen de la posverdad, ¿no? Y también de eso tiene, ese tipo de perspectivas tiene el, la cuestión de todo el planteamiento del positivismo filosófico, que es el planteamiento de la verdad positiva, ¿no? O sea, siempre y cuando haya algún tipo de evidencia cuantificable, medible, pues es porque es verdad, ¿no? Y todo eso queda, digamos, cualquier otro tipo de, de verdades, pues queda de criterios, queda detrás de esa supuesta evidencia empírica que promueve el positivismo filosófico, ¿no? También, digamos, en algún momento este tipo de la verdad dice que cada quien tiene sus puntos de vista y la verdad por ejemplo, de la verdad del patrón, la verdad del empresario es una verdad para él. Pero la perspectiva de la clase trabajadora pues también es un tipo de verdad que es verdad para él. Entonces, es imposible entrar a confrontar estos dos discursos sobre la verdad porque todo es válido. Entonces, para nosotros, los marxistas, debe quedar muy claro que la verdad absoluta la posee el proletariado, ¿no? Y es el proletariado quien debe imponer su verdad ante la verdad del discurso burgués, ¿no? Del discurso de la dominación, que en este caso pues, podríamos encontrarlo en las diversas manifestaciones de este discurso proidentitario, etcétera, ¿no? Entonces, para continuar por esa línea, podríamos decir que debemos primero formarnos de forma científica, de forma consciente, dentro del materialismo dialéctico, dentro del materialismo histórico, dentro del marxismo, y también estudiar al enemigo, cómo es que este aplica sus técnicas de propaganda, cómo es que se introduce al interior de las organizaciones sociales, cómo es que las desglosa, cómo es que las destruye, las atomiza, no para hacer lo mismo, porque llegar con la misma técnica pues sería ilógico, sino para combatirlos de forma científica y luchar por imponer la verdad del proletariado, la verdad del marxismo. Sería eso, ¿no? Para combatir ese tipo de lo que decía Dali, de cómo es que podríamos combatir al fascismo en sus formas contemporáneas, pues es con eso, ¿no? Y claro que no solamente es darle un papel exacerbado a la teoría, sino que debemos de estudiar la teoría para actuar de acuerdo a la teoría revolucionaria como una práctica revolucionaria. Vamos a encontrar, como decía Lenin, como nos lo recordaba muchas veces el camarada Martín, vamos a tener que encontrar nuevas y superiores formas de organización para combatir el fascismo.
Ya, por ejemplo, la camarada Johanna del Partido Mexicano, del Partido Comunista Mexicano, pues nos habló de cosas que sí nos están haciendo falta como escuela, ¿no? La cuestión del manejo de las redes sociales, como TikTok. Yo no tengo TikTok y me cuesta usar Instagram, cosas así, ¿no? A pesar de que soy joven, ¿no? O relativamente joven, la verdad es relativa. Sí. ¿Cómo te percibas? Pues me cuesta eso, ¿no? Pero sería importante que comencemos a utilizar este tipo de técnicas. Hay, de la escuela hay. Lo que pasa es que no hay quien las maneje. Pero saber que no vamos a llegar con un discurso que apele a la emoción, sino que en nuestro caso tiene que apelar a la razón y tratar de que esta derive en una práctica concreta revolucionaria. Es lo que podríamos decir, ¿no? Y eso y otras cosas más, ¿no? El espacio de la escuela pues, es una de cuántas cosas tenemos que hacer. Y sería eso. Uh-huh. Muy bien. ¿Alguien más? Compañeros, acá, Víctor. Quiero agregarme a la charla de lo histórico que también se abordó y recapitular todas estas razones del fascismo, aunque hay tendencia, había una proximidad a ese accionar con antelación a 1919, que es el año que oficialmente se establece como el aparecimiento del fascismo italiano, del fascismo con Mussolini. Pues importante el dato histórico en el sentido de Italia y algunos otros países venían de la circunstancia de ser derrotados en la Primera Guerra Mundial, y esto de exaltar lo local, fronteras adentro, lo nacional, la producción local, en fin, pero entre paréntesis siempre, por supuesto, el interés de la clase local, o locales, local. Ese dato, en definitiva, había que mantenerlo también pendiente en el sentido de dónde surge y a partir de qué momento se habla de fascismo con nombre y apellido. Esto de la propaganda y la exaltación para fines del Partido Nacional Socialista Alemán, pues fue muy evidente. Hitler, hasta donde se sepa en formales documentos históricos, tenía como referente, como maestro, como gurú, usando un término muy actual, a Benito Mussolini. Pero parece que el alumno transmitió al maestro, en definitiva, y esto del manejo de la propaganda, como ya dijo acá el compañero Miguel, es algo vigente. Reparemos en las denominadas vulgarmente llamadas fake news, todo esto de las redes sociales. Esto tiene antecedentes muy evidentes con esto del manejo de la propaganda y la información a medias o en sentido contrario, y que de plano va a contrapelo, a contraposición del interés mayoritario, que son las clases económicas poseídas, y que entre paréntesis, aunque no lo digan, pues se evidencia el interés estricto de clase burguesa, de clase económica alta, como sucede en algún momento en diversos países de regímenes militaristas, como la misma Argentina de Perón, hay quien todavía quiere matizar a Perón desde la izquierda. Un personaje argentino lo tenía muy claro, creo, desde sus primeros años, Ernesto Guevara de la Serna, años después conocido como Che, de que, aunque hay un comentario por ahí, creo, documentado, de que comparado a otros periodos en su país de origen, él pues, simpatizaba con ciertas acciones del peronismo. Él tenía muy claro su origen, porque hay evidencias documentales también que la familia de él no era peronista, pero que movió masas esto, ¿no? La exaltación del discurso. Cuando se habla de populismo,
habrán notado compañeras, compañeros, que siempre se quiere matizar populismo tácitamente entendido como izquierda. Y ahora que me refiero a Perón, Perón es un gran referente, y Perón no era de izquierda, como el gran populista latinoamericano. Es el referente histórico del populismo, exaltar esas necesidades y circunstancias de las mayorías, pero en resguardo de la clase que domina. Ojo con eso. Y falseando informaciones, y de repente hasta haciendo negociación y convenios con rivales ideológicos, pero a conveniencia, como parte de una estrategia bien trazada. Y el peronismo en Argentina, de plano, a pesar de los descamisados, a pesar del obsequio de casas para mucha gente necesitada en Argentina, y que se les recuerdan allá como tal, pero los regímenes latinoamericanos fueron también marcados por esta doctrina, por este quehacer desde el gobierno, desde el poder político. Y cómo no, no tardamos en conmemorar otro 11 de septiembre, tener presente el caso chileno, Pinochet y demás secuaces. Es un claro ejemplo de la exaltación de lo local, de la aversión de la contraparte ideológica y lo del emblema, lo del ícono del fascismo, que era el hacha, ¿no? Proceder con el hacha a la parte opositora, desmembrarla, anularla, no solo política y discursivamente, sino existencial y físicamente. Y hablando de discursivamente, el discurso pues, se tiende a falsear desde estas circunstancias, la exaltación de localismos, de regionalismos, de identidades, y que creo que desde mi lectura no es porque no existan, sino que tendenciosamente se abordan. Entonces, habría que leer entre líneas cuál es el argumento de esta gente que quiere exaltar tal. Yo tengo muy presente que, por ejemplo, la conmemoración de los 500 años, 1990, 91, 92, han surgido académicos guatemaltecos con esa exaltación del purismo indígena, que los hace totalmente distintos del ladino. Hablo del caso guatemalteco en concreto. Entonces, el ladino no tiene esa naturaleza de puro, es mezclado, y lo etimológico de lo ladino, pues, bueno, habría que precisar porque ladino es alguien etimológicamente definido como alguien pícaro, ladrón, astuto, zorro, o en femenino también, ¿verdad? Entonces, habría que aprovechar. Entonces son varias cosas que habría que agregar, sumar y recordar y mantener presente al respecto en esta temporalidad. Reitero que el argumento del compañero, aprovechando esto de las tecnologías, habría que, pues sí, retomarlo, mantenerlo como una propuesta concreta de la contraparte ideológica, darle argumento en contraposición a lo que ellos difunden, que es cuestiones emocionales, circunstanciales a un momento, pero no se habla sobre empleos, sobre salarios, sobre alto costo de la vida, por ejemplo, que nos atañe a todos, como población, como clase obrera, como clase trabajadora, ¿sí? Sino que quién le va a dar golpe de Estado a quién, o quién se sospecha que le va a dar un golpe de Estado a quién. Un tema interesante desde el análisis formal, el análisis político, ¿por qué no? Sí, el análisis coyuntural, que por cierto es una coyuntura, también habría que someterlo a examen. Coyuntura no es este momento preciso, sino que es un momento histórico de trascendencia, no el momentito de hoy, el momentito de mañana y el pasado, ¿verdad? Pero vulgarmente denominado el análisis de coyuntura, quedarse en eso de que hay sospechas de un golpe de Estado, de un grupo, de la señora, que el señor, ¿sí? Pero no se habla de alto costo de vida, de especulación de precios y de la circunstancia del desempleo y de la informalidad de la clase trabajadora que está haciendo lo posible de sobrevivir y sobrevivirse. Y 4 años van, 4 años vienen de cada régimen de nuestros países latinoamericanos, empezando por el nuestro, y seguimos de mal en peor, mis estimadas. Entonces, sí, me acordé de la propuesta, discurso, sería el término, de las vulgarmente denominados feminazis, ¿verdad? Que han caído a ser catalogadas como tal, porque ese pseudoextremismo es, creo yo, por la violencia per se, por sí misma. Pero bajo qué argumento de transformación me habrían dicho que era eso. Y no es porque el feminismo tenga importancia, y no es porque los derechos de la mujer deban ser obviados, no, sino que el accionar de esta gente, que hasta es financiada muchas de las veces
y ese financiamiento de agencias exteriores internacionales con ese tipo de interés. Tiempo atrás, la embajada estadounidense, su énfasis era copar o mediatizar al movimiento ideológico revolucionario, socialista, comunista, y luego lo de las guerrillas. Ahora, por ejemplo, el tema del narcotráfico es el argumento. Lo que está pasando ahora mismo en Honduras, hay que seguir la pista. Parece que en definitiva van a haber novedades pronto ahí, ya las están habiendo. El tema del narcotráfico permite una vez más a la embajada estadounidense permear, estar latente dentro de los territorios latinoamericanos. Colombia es un claro ejemplo. ¿Cuántos años de la presencia de tropas estadounidense y el tema narcotráfico no termina? La conveniencia de que esto se mantenga ilegal da argumento a que se está luchando contra el narcotráfico, pero en el fondo, lo tácito entendido que hay que revisar entre líneas es: esto le permite a las agencias estadounidenses, al gobierno estadounidense, estar inmerso en las realidades, en la toma de decisiones de los estados latinoamericanos, por ejemplo, ¿verdad? El colombiano, el teco, el hondureño, en fin. Varias cosas de cómo también podríamos matizar expresiones vigentes del fascismo o neofascismo. El tema de las migraciones y el recelo con respecto a los que están transgrediendo esas fronteras de esa localidad. Ese es un ingrediente inevitable para que se asuma fascista. Y eso está latente en muchos discursos, en muchos gobiernos, respecto a ese recelo a lo foráneo, a lo distinto, a lo de fuera, al extranjero, al que se está movilizando. E increíblemente en el primer mundo, Europa Occidental tiene mucha evidencia de eso, gobiernos, instituciones y discursos. Y uno de los candidatos, ojo, Estados Unidos lo hace muy evidente, ¿no? Ya fue presidente y ahora quiere volver a hacerlo, es evidente, aunque no hablo en favor de la otra propuesta electoral de ellos. Porque, ojo, gane quien gane la elección en Estados Unidos, su política exterior va a seguir siendo igual o peor que hace 4 años. El Partido Demócrata no ha sido nada pasivo con respecto a lo extranjero. Cuando han gobernado Bill Clinton, Obama, han habido bombardeos y daños colaterales, como vulgarmente dicen los militares, matando infinidades civiles. Y hablando de bombardeos, el Estado de Israel, desde mi lectura y apreciación, una evidencia que desde el Estado, desde el poder político, hay vigente discurso y accionar de fascistas, de neofascistas, recelo con respecto a lo palestino no judío, no sionista, y con el argumento de que van a eliminar a 2 objetivos militares, 2 o 3 individuos o fulanas, no importa el daño colateral, es un término muy militar, ¿verdad? De toda guerra, la gran cantidad de muertos no han sido militares, han sido civiles, con el argumento de que van a eliminar 2 así llamados terroristas de Hamas, se mueren 100, estaban alrededor ahí, con el argumento que estaban ahí, pues había que proceder y qué pena, pero se logró el objetivo militar, anular, eliminar a esos 2 a costa de los 100, 150 que tuvieron, niños, discapacitados, ancianos, ancianas, niñas, bebés. Entonces, que hace recordar también el accionar de la iglesia local, ¿no? O sea, abrazando aldeas, porque se sospechaba que eran simpatizantes de la guerrilla. Entonces, qué pena que había gente que no tenía ni una piedra para defenderse y fue eliminada. Cierto discurso pasados los años que las cosas de cierto departamento del norte están apareciendo osamentas, pero también posiblemente sean los restos de gente fallecida durante el terremoto del 76. Así se ha atrevido alguien a decir que todavía está en proceso y ahí está vigente su caso. Total que son como que brochazos relacionados al tema que ojalá aporten y que me hace recapitular al respecto. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Víctor, no sé si alguien más, compañeros, si alguien más quisiera tomar la palabra. Yo creo que el tema del fascismo siempre es como un tema muy importante, controversial y muy informativo, porque muchas veces no identificamos las características del fascismo
o las características de lo que puede llegar a ser el fascismo, ¿no? Acá, por ejemplo, en Guatemala. Yo la otra vez estaba colocando algunas características puntuales de las que mencionaba Miguel. Una era el nacionalismo extremo, el autoritarismo, el militarismo, el anticomunismo, obviamente, ¿verdad? Y esas partes, el racismo y la xenofobia que mencionabas tú también ahorita, y el culto también a los líderes, que veíamos como la parte de la propaganda excesiva que también mencionaban los compañeros, y de cómo, digamos, a través de este tipo de propaganda se podía como extender más esa información o ese líder que estaba en ese momento, y entonces podía de esta forma, pues, eh, ser más notorio, ser más, incluso hasta más confiable con toda la información que se daba. Entonces, eso, no sé si alguien más tiene alguna otra opinión, algo. Ah, Luis Alfonso, adelante. Sí, mira, fíjate que, buenos días, compañeros, camaradas. Este tema del fascismo, yo siento que lo que nos está confundiendo, o tal vez no es la palabra correcta el confundir, sino el, el ver lo que está sucediendo dentro de nuestro alrededor, los cambios políticos que suceden tanto a nivel de mundo como los que aparecen también a nivel nacional. Vamos, cuando llega Jimmy a la presidencia, pues algunas personas decían que él era representante del fascismo. Y yo me preguntaba, pero bueno, que aquí es donde entra la cuestión, que yo el fascismo lo relacionaba con violencia, que para mí el fascista tenía que ser violento para mantener esa postura. Pero ahora que estamos bajo el poder blando, es completamente diferente la situación. En el poder blando pues nos trata con más cariño, con mano dura, pero con guantecitos, ¿va? Y también lo que son de socialdemocracia, con esta actitud que está sucediendo en general en América como en Europa. Eh, Me extraña que en Alemania un partido de ultraderecha con todas las características fascistas pues haya ganado. Entonces entra y ganado en elecciones, que aquí es donde nos demuestra una gran capacidad del fascismo, que es la publicidad, cómo es que nos manipulan psicológicamente a través de las noticias, por un lado, pero por el otro lado, también con la cuestión de las minorías. Eh, Dentro de lo que es las minorías también podemos ver que se promueve mucho el, lo del indigenismo, se promueve mucho también lo que está eh, lo del sexo, que también es algo que se le ha estado dando bastante énfasis al, a los temas actuales, donde la publicidad, y aquí también lo amplío, entra el cine, que también el cine es otro de los factores que han estado utilizando para mantener el dominio. Ya, para mí antes ver una película donde dos hombres se abrazaran o se tomaran de las manos era escándalo, pues en cambio ahora veo series completas de películas ahí donde están besándose y todo. Entonces, todo esto digo, es parte del mismo poder blando, porque es la forma con que nos están ya doblando el brazo, ¿va? Ya no es forzosamente que la policía llegue y nos lleve para hacernos cambiar de actitud,
sino dentro de nuestras mismas casas, con nuestro mismo dinero, compramos nuestras televisiones, pagamos el cable y todo lo que tenemos a nuestro alrededor para recibir este proceso alienador. Estando de regreso aquí en Guatemala, vemos en el caso de la fiscal, por ejemplo, para mí ella es una fascista, ¿no? Está actuando con una actitud como tal, favoreciendo la cuestión de las leyes, dice ella, de su carácter, que es una persona así mera fuerte, que se adapta bien a lo que es el fascismo. Y lo peor del caso es que mucha gente pues ya se está acostumbrando a que le ganó, y ya al fin se están convenciendo lo que habíamos dicho nosotros al inicio, de que ella no iba a poder ser removida del cargo. Se está demostrando que a través de ella, pues se ha venido fortaleciendo el otro bando. Entonces, eh, la distracción del fascismo para ir penetrando es preocupante, es preocupante. Veamos lo que pasó en Argentina. Argentina, yo nunca me imaginé que el pueblo argentino, con lo creído y toda la fama que tienen en el mundo, fueran a llegar a votar por un partido fascista. Y al analizarlo, ¿será que es un mal trabajo que hicieron los partidos socialdemócratas? ¿O será un buen trabajo que hizo la publicidad de la CIA a través de eso para que haya hecho cambiar la mentalidad de un pueblo que supuestamente es más civilizado que muchos otros? Y ahora, pues ellos mismos van a empezar a sufrir las grandes consecuencias. Con este poder blando están eliminando lo que son los subsidios al transporte, los beneficios que se tenían en salud y fortaleciéndose. Entonces, nosotros en Guatemala, que creo que va a ser el tema que vamos a tratar un poco más adelante en el día de hoy, que yo quisiera que lo planteáramos, es cómo le vamos a hacer frente a esto. Yo creo que uno de los primeros puntos que habría que tomar era una de las preguntas que le hacía yo a Miguelito el domingo pasado. ¿Quiénes son los fascistas en Guatemala? Descubrámoslos, evidenciémoslos, conozcámoslos y diseñemos una buena estrategia, porque si no siempre vamos a seguir en las mismas. Así que, compañero Miguel, muchas gracias por habernos abierto los ojos sobre lo que es el fascismo. Yo creo que el fascismo ha evolucionado mucho más de lo que nosotros nos habíamos imaginado y su penetración, que es la más preocupante. Gracias, compañeros. Muy bien, gracias Luis Alfonso. Por acá también hay dos intervenciones. Vamos a darle primero a Citlali y luego a Adolfo, que también está por acá. Entonces, adelante, Citlali. Bueno, compañeros, yo pienso que una propuesta para hacerle frente y combatir también al fascismo es utilizar los medios de comunicación, como ya lo había dicho la compañera Johanna. ¿Vale? Podemos abrir un TikTok para poder estar pues comunicando, ¿verdad? Compartiendo información, ya sea bitácoras informativas sobre hechos históricos importantes como la Revolución de Octubre, ¿verdad? Darle relevancia a estos temas y compartirlos en nuestras otras páginas en las redes sociales, como Roja, en el chat de la escuela. Podemos pues, compartirlo también con personas que los conozcamos, porque los medios de comunicación es la forma que utilizan los fascistas para esas ideas, ¿verdad? Tenemos que hacerlo, tenemos que tomar los medios de comunicación a través de las plataformas. Gracias, Citlali. Sí, súper importante. Yo les cuento, la escuela tiene
Tiene Facebook, Instagram, que yo no sé si se recuerdan que Oveja era el que lo estaba habilitando y él era el que tenía como el acceso y todo. Yo la verdad no tengo como el acceso, yo creo que no lo tengo, lo voy a buscar, pero podríamos crear uno nuevo, ajá. Y entonces podríamos ver de qué forma, pero el tema de las redes sociales, o sea, si ustedes se dan cuenta, eso es lo que está jalando ahorita, o sea, sí, o sea, la información es a todo mundo llega por las redes sociales. Ya, exactamente. Ya todos, incluso niños que son también los que consumen, jóvenes, o sea, les está llegando toda la información a través de las redes sociales. Pero Adolfo también quería hacer una intervención, entonces adelante. Adolfo. Ya han hecho lo que es la reseña histórica de lo que es el fascismo y sus extensiones, sus ramas, pero es importante recalcar también de que hay intelectuales que han escrito al respecto en un sentido y otros intelectuales que lo han hecho en otro sentido y otros simplemente viven la vida, ¿verdad? Pero yo pienso de que el fascismo en sus manifestaciones iniciales empezó a cobrar vida, tal vez cuando ni siquiera se tenía la capacidad de escribir libros o de manifestarlo como actualmente lo manifestamos, pues, ¿verdad? Y pienso que tal vez hace más de 2000 años, se generó una corriente de un equipo pero muy reducido, que hoy por hoy cometió tantas cosas en términos de fascismo en contra de comunidades vecinas, aledañas, en nombre de un Dios, en nombre de la divinidad que hasta ahora prevalece, ¿verdad? Y entonces este equipo cuya organización fue notablemente evidente, pues a su paso arrasó con niños, arrasó con ancianos, arrasó con todo, por un Dios y por la tierra. Hizo despojos, o sea que el despojo no es cosa de hoy, pues, ¿verdad? Pero ese equipo divino, comandado por Yahvé, comandado por Jehová, comandado por una serie de divinidades, sí, cobró una serie de extensiones, ¿verdad? Y esas extensiones son ahora 4 poderes. Y nosotros podemos hablar de cualquier cosa, siempre caemos en uno de los 4 poderes: el militar, el religioso, el económico y el político, ¿verdad? O sea, ahí estamos prácticamente enquistados. A partir de ahí, pues, el fascismo, pues, prácticamente es una instancia muy fuerte, pues, ¿verdad? Que persigue, que mata por el idioma, por el color, por el traje y todo eso, pues, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, yo pienso que sí es bien importante tener eso claro, cómo se va manifestando, cómo se manifiesta en Ucrania, cómo se manifiesta
algunos países y cómo algunos países vecinos de acá pues están saliendo de eso, pero les está costando, ¿verdad? Y aquí en Guatemala pues sería importante hacer un análisis también, hacer un análisis. Y esos cuatro poderes que yo he mencionado, pues son los sionistas, ¿no? El término sionista no es moderno, ¿no? Y qué fuerza tan enorme la que ha adquirido el fascismo, como aglutina multitudes de jóvenes y adolescentes. Y aquí no digamos Guatemala solamente. Gracias, Adolfo. No sé si alguien más quisiera tomar la palabra, pero creo que yo quiero resaltar algo que dijo Adolfo y decía, acá en Guatemala, o sea, cómo identificarlo, ¿verdad? Que venía como por la línea de lo de Luis Alfonso también, cómo identificar ese racismo para que entonces, cabal, como él decía, no nos agarre de sorpresa, no sé, o sea, como que, ¿cómo lo podemos identificar, verdad? Esa parte. No sé si alguien más quiere tomar la palabra. Si no, le damos acá a Miguel y ahí le damos el espacio. Sí, compañeros, tal vez solo recordar también el fin de semana pasado quise yo decir y recordar algo que siempre nos decía el maestro Martín, ¿no? Que decía que el fascismo es el enemigo de la inteligencia. Y lo recordé ahora que mencionaba el camarada Víctor, la cuestión de las fake news, ¿verdad? O sea, nos mandan ahora con la inteligencia artificial videos truqueados, ¿no? Donde salen personas haciendo actos inmorales o haciendo cuestiones que apelan a ese discurso racista, sexista, etcétera, ¿no? Y nosotros no lo creemos, ¿verdad? Entonces, creemos todo esto y todas las informaciones falsas, por ejemplo, sobre Venezuela y los países que se aproximan a un modelo socialista de sociedad, ¿verdad? Un proyecto socialista. Y lo creemos, ¿no? Por ejemplo, donde vemos que más es posible que exista un cierto tipo de discurso que replica estas grandes mentiras de los grandes medios de comunicación del imperialismo, pues es precisamente donde no debería de ser así, es en la clase obrera. Yo he platicado con algunos obreros que dicen que gracias a Dios vivimos en Guatemala, aunque estemos mal, pero que los venezolanos están peor. Y lo dicen por los venezolanos que ven en las calles de Guatemala y por las noticias falsas, ¿no? Que Venezuela está mal, que la gente vive en pobreza, etcétera, etcétera. Pero realmente los compañeros pues están viendo cómo se las vende mal, siendo proletarios, siendo trabajadores en Guatemala, pero aún así dan gracias a Dios de no haber nacido en Venezuela. Es esto una evidencia de cómo acaban con nuestras neuronas, ¿no? Por medio de esos grandes, de esa propaganda. O sea, cada vez nos vuelven más estúpidos, ¿no? Como sociedad, como seres humanos. Están acabando realmente con nuestra capacidad de reflexionar, de analizar y de tener un criterio. Porque esto no es algo que me haya dicho una persona, ¿no?
Me lo han dicho varias personas que comparten nuestra clase social, ¿no? Y para irnos a otro espacio, por ejemplo, donde se encuentran los académicos, los intelectuales, los estudiantes y cierta capa de la sociedad que está en un nivel, podríamos decir, un poco más cómodo que el proletariado, pues vemos que es igual y a veces que es hasta peor, ¿no? Porque es gente que se supone que tiene un nivel cultural más elevado que la mayoría de la población guatemalteca, ¿no? Y aún así ahí mismo perviven este tipo de discurso, eh, los discursos de la identidad, los discursos del género y también estos discursos que dicen que qué bueno que aquí quedó Arévalo y que no sería bueno que quedara otro presidente como Maduro, un dictador, etcétera, ¿no? Eso lo escuchamos de ese tipo de gente, ¿no? Gente con una supuesta cultura, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? Es como el fascismo está logrando insertarse al interior de la clase proletaria para, como decía el camarada Víctor, para ir con el hacha, ¿no? Y partir al movimiento hasta el nivel más atómico, ¿no? Y que cada quien reivindique por sus intereses, quizás hasta personales, ¿no? Y así mismo se diluye entonces la lucha por transformar la sociedad. Para hablar de la cuestión de la violencia que mencionaba el camarada Luis Alfonso, pues hay algunos sociólogos, algunos teóricos, sobre todo que son de la vertiente del postestructuralismo francés, que hablan acerca de la violencia simbólica, ¿no? Por ejemplo, tenemos a un sociólogo muy, que se le ha dado mucha difusión dentro de la academia, que es Pierre Bourdieu, que él habla también sobre la violencia simbólica. Entonces, al fin de cuentas, todo es violento, ¿no? Hasta el mismísimo Mahatma Gandhi sería violento, ¿no? Si en caso existiera esta cuestión de la violencia simbólica. Lo que sí es cierto es que el fascismo no tiene realmente una base teórica sólida, una teoría concreta, ¿no? Sino que más que todo son pequeños ensamblajes, mezcolanzas de algunos tipos de es un tamal mal amarrado, ¿no? Podríamos decir, que toma del hegelianismo, por ejemplo, la cuestión de la totalidad y de algunos otros aportes de los que se hace Mussolini, por ejemplo, ¿verdad? Que es de la poesía de D'Annunzio. Ahora no recuerdo, pero el autor de D'Annunzio, no lo recuerdo bien, pero es esto, ¿no? Sobre todo toman sus planteamientos, digamos, teóricos, morales, de un poeta, ¿no? Un poeta italiano, que después creo que también quiso hacer del loco con la cuestión del fascismo, ¿no? Que no estaba promoviendo ese tipo de ideología, ¿no? Pero vamos a que realmente una teoría no hay, ¿no? Entonces, al momento en que viene un teórico llamado Carl Schmitt, que también era pronazi, ¿no? Y escribía una teoría del derecho contraria a la teoría de Kelsen, por ejemplo, ¿no?
pues viene él a tratar de darle un contenido teórico al nazismo y al Estado nazi, pero digamos, en ese momento el análisis de Carl Schmitt y Carl Schmitt como persona, pues a los nazis no les, bueno, les parecía un personaje aburrido, les parecía un tipo que no tenía nada que ver con, como dice una cuestión que leí yo ahí, ¿verdad? Cómo denominaban a la gente del ejército nazi, ¿no? Como los corceles relampagueantes del fascismo nazi, ¿no? Gente de acción, hombres de acción que tomaban las armas, que asesinaban enemigos, que metían a gente de campos de concentración. O sea, el fascismo es enemigo de la inteligencia porque propone también una práctica por la práctica misma, sin la reflexión, sin el análisis concreto de la situación concreta, sino que se van a eso, ¿no? Y movidos por la emoción, la exaltación del nacionalismo, la exaltación de una superioridad racial, etcétera, etcétera, que son cuestiones que tienen más que ver con la cuestión subjetiva, ¿no? Ya hablamos sobre la necesidad de combatir esto por medio de las redes sociales, de medios de comunicación. También se podría pensar en algún momento de tener algún equipo y gente preparada en esto, como por ejemplo hacer podcast, que ahora está muy de moda, ¿no? Y yo hasta he escuchado algunas canciones de reggaetón proletarias, ¿no? Que son, por ejemplo, parte de una campaña política, de un movimiento social, etcétera, ¿no? Pues hay que pensar algunas cuestiones que pueden ser novedosas, si es posible, y si alguien está con la capacidad de hacerlo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo lo que pienso que también sería muy importante es la cuestión estética. El arte es un arma importante también dentro de la lucha contra el fascismo. Y para eso también la semana pasada conversábamos con el camarada Reyes de Metiendo el Caite, y ellos el 20 de octubre piensan hacer la presentación de una obra de teatro que se llama 40 años en el desierto. Creo que sí recordé bien el nombre. Pero la idea sería entonces trabajar colaborando con estos camaradas, quizá para encontrar algún lugar y hacer la promoción de la obra de teatro. Esta obra de teatro, ellos plantean hacerla como en su mayoría de veces lo hacen ellos, ¿no? Una cuestión a la cual no es necesario cobrar, pero digamos, de la cual nosotros nos encargaríamos que por lo menos se pase una donación o que se deje una cubeta ahí en el escenario para que todos los que asistan puedan aportarle una cuestión económica a los camaradas, ¿verdad? Que se la merecen, absolutamente de acuerdo en eso, y se merecen un buen aporte. Además, entonces podríamos hacer la propaganda y la actividad conjuntamente con nosotros, darla a conocer también por medio de la escuela y el CAITE, y garantizar asistencia, o sea, encontrar un lugar en donde nos garanticemos asistencia. Podría ser la Casa Roja, podría ser también otro lugar con más espacio, ¿no? Porque la idea es que llegue mucha gente. O sea, es parte de lo que tendríamos que hacer, ¿no? Sería esa una de las cuestiones que podríamos empezar para hacer un tipo de actividad
que nos ayude a desarrollar técnicas para combatir el fascismo. En este momento podríamos hablar de la cuestión de las redes sociales, de los medios de comunicación, para combatir el fascismo y también organizarnos en torno a la cuestión estética para combatir el fascismo, que sería por medio del teatro de los camaradas, viendo el CAIC. Otra de las cuestiones muy importantes que habló el camarada Adolfo, y es cómo es que también la religión es un bastión importante dentro de este discurso fascista, ¿no? Y evidentemente así es una cuestión violenta que también en algún momento, el fin de semana pasado, ¿no? Hay no solo la Iglesia Católica, sino también la Iglesia Protestante está retomando algunas formas fascistoides o fascistas, ¿no? Ya de dar a conocer su propaganda. Por ejemplo, en Brasil, la Iglesia Padre de Jesucristo, es que lleva gente vestida de soldados y hacer un como mitin militar de enfrente de todo el público y llamándose a ellos mismos soldados de Dios, etcétera, etcétera. Una cuestión muy militar. Jehová de los ejércitos. Y esto es importante también combatirlo, ¿no? Sobre todo en sociedades conservadoras y religiosas como la nuestra. Combatir lo que dijo el camarada Martincito, no la dictadura teológica. Y para esto yo tengo una propuesta que podría ser, de repente, bueno, yo tengo un libro que se llama Contra la religión de Mark Twain, que es muy pequeño, muy breve y muy bueno. Entonces, podría dar algún ejemplar, se copias, se pasan las copias, etcétera, ¿no? Porque es importante no dejar esto así, ¿no? Ya posteriormente podremos ir tratando el tema de la religión y pues podría ser contenido de la próxima promoción quizás, sí. Y digamos, sobre la marcha podríamos ir diciendo que también tenemos otras propuestas, ¿no? Como por ejemplo es la creación de un seminario por parte de la Escuela Marxista, en la cual nos va a colaborar un camarada, un economista de la Sorbona, al cual nos recomendó, se está acercando la compañera Marie, del Partido Comunista Francés, y sería importante, digamos, que entremos un poco a la elaboración del seminario. El seminario sería una cuestión así por diferido, ¿no? Digamos, él graba la clase, nosotros de unos 20, 30 minutos, nosotros grabamos o le enviamos algunas preguntas después de ver este material que él nos envíe, le hacemos llegar nuestras dudas, sugerencias, comentarios, etcétera, y así, digamos, podría ser, ahí está la propuesta. Entonces nos sentaríamos a armar esto en algún día de estos y para continuar con esto. Solamente con Muy bien, gracias Miguel. Bueno, yo creo que hay varias propuestas lanzadas. Lo del metiendo el caite me parece una idea fabulosa, porque igual nosotros pues siempre tenemos actividad 20, ¿se recuerdan? En el frente del Palacio. Entonces podríamos ver de qué forma podría ser también como un gancho, como tal vez ir a repartir los mosquitos que siempre damos al Palacio y luego hacer la actividad aquí en Casa Roja podría ser, ¿verdad? No sé, habría que planificarla bien para ver cómo nos queda mejor, pero utilizar, ¿verdad? La actividad de metiendo el caite
que a mí me parece muy buena, siempre son muy buenas. Entonces aprovecharla como un gancho también para nuestra actividad, ¿verdad? Del 20 de octubre. Habría que verla bien, bien. Entonces, bueno, ya hay ahí algunas propuestas prácticas, lo de las redes sociales, compañeros, yo siempre se los digo, si alguien está interesado en apoyar en esto de las redes sociales, en subir contenido todos los días o en, no sé, le sabe hacer lo del TikTok, también podríamos hacer pequeñas cápsulas. Yo me recuerdo que en La Oveja con Martín grabaron algunas, pero saber, Oveja se las quedó, entonces al final saber cómo habrá quedado, pero se podría como volver a retomar ese tema, ¿verdad? Y por otro lado está el seminario, que también yo, esto con el seminario, les hago la invitación a que si de repente nos podríamos reunir el miércoles para poder hablar esto, o sea, retomar lo de los miércoles en Café León, reunirnos y poder planificar, no solo porque ya casi se acaba la quinta promoción, sino que también porque así vemos, digamos, estos temas. Entonces, para ir viendo eso, sería siempre a las 3:30, ahí a las 4, no, entonces no podría ser en Café León y tendría que ser tipo 5 de la tarde. Va y les aviso yo por dónde, pero sí tendría que ser tal vez por acá, porque sí es como lo que nos queda céntrico y por donde nos podríamos reunir también todos, ¿verdad? Va. Ahí les voy a mandar yo un mensajito en el grupo para ver en dónde nos podríamos reunir, si se puede sumar, ¿verdad? Aportando ideas de cómo. Nos quedan 2 temas nada más en el pensum de la quinta promoción. Uno es los monocultivos en Guatemala y el otro es la geopolítica y Guatemala, ¿verdad? Algo así era el tema. Son esos 2 temas nada más los que nos quedan. Vamos a tratar la manera de no interrumpirlo a las clases, digamos, estos domingos para que se completen. Y entonces avisarles que sí vamos a tener clases estos 2 domingos, ¿verdad? Que vienen, para que así no haya como ningún problema y también se pueda, don Carlitos, ahí hacer las gestiones de la casa, de aquí de la Casa Roja siempre, ¿verdad? Entonces, eso, yo creo, Luis Alfonso, que ya no nos va a dar tiempo para el otro tema que teníamos planificado el día de hoy. Han surgido, al final van surgiendo ahí también ideas. Habemos también pocos acá conectados y también por este lado. Entonces, yo creo que terminaríamos mejor acá la clase el día de hoy, dejando pues ahí pendiente este tema cabal para que el domingo después de que se hayan dado estas 2 clases que nos faltan. Entonces, retomar este tema y tratar la manera de tal vez avanzar en algo. No sé, a mí me encantaría tener todo el tiempo para poder hacer TikToks o algo, ¿verdad? Así con pequeñas cápsulas de información, por ejemplo, ahorita con el tema del fascismo, quedaría fascinante ahí un TikTok que se vaya a las redes hablando de lo que es el fascismo, cómo es, las características y todo eso, como para hacer también una retroalimentación del tema que se vaya viendo en las clases, ¿verdad? Cada fin de semana sería así, sería una cosa fascinante, pues ajá, eso sería grandioso e irlo como compartiendo, va por todos lados. Pero bueno, en fin, vamos a seguir ahí en la lucha y viendo eso, ¿verdad? Entonces, sí, Luis Alfonso, ¿no? Sí, mira, precisamente lo que estás sintiendo ahorita es el objetivo del tema del que teníamos hoy. ¿Qué es lo que en el aporte personal que pudiéramos dar en esto? O sea, tú lo estás diciendo, hacer cápsulas en TikTok. Por decir, Adolfo, podría hablar sobre su periódico, cómo profundizar más, a qué población se le pudiera llegar. En el caso de Elsa, por ejemplo, digamos, si ella es maestra o tiene contacto con sus alumnos, cómo poder trasladar esto que estamos platicando hacia ellos. Carlitos, que siempre está dentro del sindicato de panificadores, cómo poder, pues, digamos, en el caso de Carlos, si se pudiera tener una sede
donde llegaran los compañeros de Metiendo el Caite a hacer su presentación, invitando a todos los compañeros del sindicato a que los pudieran ir a ver. Algo así es el tema que queríamos nosotros tratar, de que cada uno de nosotros, al llegar a ese momento, pues hiciera la propuesta. Yo soy hábil en lo que es grabación de este tipo de programas, pues y yo pongo a mi disposición el tiempo para esto. Contigo podríamos coordinar algo. Cuestiones de esa naturaleza es lo que quisiéramos que hicieran. ¿Por qué? Porque nos vamos a la teoría y muchas veces nos estamos quedando en la teoría. Entonces necesitamos llevarlo a la práctica. En el caso de Miguelito, por cierto, una gran felicitación por su premio y todo eso, y deberíamos de pensar hacer un programa dedicado a él, que nos explicara su poesía, igual Citlali, o sea, todos tenemos, cada uno de nosotros tiene su don. Entonces, y lo que queremos es que cada uno de nosotros, pues, nos lo exponga. Como en el caso de Otto también, conocer cuál es, en qué es su aporte, en qué área se puede movilizar él, cómo puede llegar a la escuela. Ese era el tema, y sí me dio tiempo a tratarlo. Así que te dejo ya para el cierre, camarada Miguel. Muy bien, gracias Luis Alfonso. Sí, sí, ¿verdad? Al final creo que fuimos ahí cubriendo las cosas, sin embargo, vamos a retomarlo, ¿verdad? También después para ir viendo por lo menos los avances, ¿verdad? O cómo vamos, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces ahí estaríamos. No sé si tienen algo más que decir. Yo solo lo... Pero bueno, está bien, pues compañeros, entonces recuerden siempre que sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria. Por Guatemala, la revolución y el socialismo. Venceremos, compañeros. Hasta el próximo domingo, entonces. No se vayan a olvidar que el próximo domingo sí hay clases. Nos vemos entonces, compañeros. Hasta pronto. Gracias, Luis Alfonso. Victoria, compañeros. Feliz tarde. Adiós.